Rosas en el exilio, de Enrique de Gandia. A los ídolos caídos a menudo producen lástima. Juan Manuel de Rosas, en su tanto, vivió como pudo. Para empezar, tenía poco dinero, hablaba mal el inglés y las autoridades no le hicieron caso. Era un enviado de una política sudamericana sacado por una revolución. No era el único, otros con menor historia que la suya andaban por las calles de Londres y otras ciudades. Rosas se hizo de algunos amigos, no era precisamente de las clases más elevadas. Las mujeres, damas no muy distinguidas, eran baratas, pero le contagiaron la sífilis. Los hombres no sobresalían por su educación. Su hijo Juan escribía el 8 de abril de 1852 que su padre se ha juntado y hecho amistad estrecha con un médico, un fondero, dos pillos de plaza y desacreditados hasta el extremo en esta. Le comen medio lado, le chupan las libras y a montones y concluirán por dejarlo en la calle. Me consumo de lástima de ver lo miserable que es la vida y lo que es un hombre sin mundo y sin freno. En otra carta, el 3 de noviembre de 1853, dice: mi padre sigue enfermo de llagas que toman la garganta y el paladar, y su mal es incurable, pues es el del gálico. Este trozo de la vida de Rosas en el destierro pocos historiadores lo han difundido. El investigador que más datos inéditos u olvidados ha reunido para el conocimiento de estos últimos años de Rosas es nuestro inolvidable amigo y colega, el eminente doctor y académico Ernesto Celesia. Los 2 tomos que ha dedicado a Rosas y su tiempo difícilmente se han superado. Son demasiado valiosos para que los historiadores mediocres acudan a ellos. Nosotros los seguimos con la seguridad de que sus verdades no han de ser refutadas. Entre y lamentaciones. Cuando se hizo el proceso a Rosas, Félix Frías expuso en el Senado de Rosas ha desaparecido últimamente la casa que ocupaba en su tanto y busca en no sé qué orgías inmundas el olvido de sí mismo. Alberti criticó este proceso y escribió a Juan María Gutiérrez: toda la prensa de Europa ha protestado contra este hecho loco y odioso, mucho más cuando ven a Rosas llevar aquí un papel de vencido con tanto juicio, pues no imita a caudillos caídos que han agitado su ostracismo para recuperar su autoridad. Se ocupa en su tanto de putas y de lo que él llama sus memorias, 2 cosas que le harán más mal al mismo que el proceso Alsina. Los hombres se conocen en la adversidad, no cuando tienen el mando y todos los reverencian. Rosas en el destierro no podía ser más insignificante y hasta digno de compasión. Vivía pobre, pero su pobreza no era de los hombres llenos de orgullo. Trabajaba en su chacra como un buen campesino. Vendía la leche de unas pocas vacas más baratas que la de los otros granjeros. Todo esto lo elevaba, pero al mismo tiempo daba muestra de no ser el gran Rosas que parecía en el fuerte, cuando lo endiosaban, cuando el pueblo lo clamaba y su poder parecía no tener fin. En una carta a su yerno, Máximo Terreno, le dice: por una casualidad he recibido tu estimada de ayer sin estampa, sello, te lo advierto, porque tengo ordenado y no se me traiga cartas que tengan algo que pagar, y esto puede hacer demorado el recibo de tu citada. El 28 de abril de 1858, Rosas escribió a su hija Manuelita: iré a Londres y así seguiré de caminante y de los días y de lo que Dios disponga. Tengo mis razones y si antes era loco y maníaco, ahora soy cada día más insufrible. El 7 de diciembre de 1859 volvió a escribir a don Máximo Terrero. Empezó a recordar a sus parientes y sostenedores, los Sanchorena. Todos sabemos cómo sus descendientes se ocuparon de enaltecer su memoria y traer sus restos a Buenos Aires. Rosas dijo de ellos:
Soy muy agradecido a tu bien estimada de ayer. Todas tus visitas, juicios y observaciones son acertadas. Si eso es Anchorena, y muy señaladamente el tal don Nicolás, qué hombre más tan malo, tan impío, tan hipócrita y tan bajo, tan asqueroso e inmundo. Sin comentarios pasamos a otros temas. Como pudiera ser el señor general Urquiza desconficara mis bienes, es llegada la ocasión de aprovechar las oportunidades que se presentan para hacer conocer que aún desconfiscados mis bienes y vendidos todos ellos, no sean muchos los que me quedaría. Te he de estimar, pues, que por el presente para que te escribas a tu padre y a tus hermanos eso mismo, y de esa manera que ellos entiendan lo haces por encargo mío. Saben ellos que cuando vine nada traje. De las pocas ventas que hizo tu padre dieron solamente para pagar créditos contra mí, ciertos los unos e inciertos los otros, que para vivir aquí con la decencia necesaria tuve que admitir las ofertas que no pude dejar de aceptar, sin pasar por la nota de ridículo y acaso ingrato en la opinión de la nobleza. Que así he estado recibiendo cada año 3.000 libras esterlinas a condición de pagar durante no me fuesen devueltos mis bienes, pero siendo de mi preciso deber entregar a mis acreedores 3 por una, luego de que se me devolviesen, cuyo plazo para total entrega no pasaría de un año contado desde el día de la posesión y debiendo dar principio a las entregas desde el misma fecha. Claro, es virtud que tendré que pagar como 24.000 libras esterlinas. En otra carta a don Máximo Torrero del 13 de junio de 1861 le dice: me figuro entender no pocas veces que estoy verdaderamente loco. Tales son los pensamientos, los juicios, los procederes repentinos que se me saltan de tropel. Me asombra, perturba algunas de mis horas, cuanto pienso que ustedes cada día están más distantes de conocerme. ¿Será Dios que querrá premiarlo o castigarlo? No lo entiendo, pero sí conozco que me aflijó a las veces y acaso padezca sin remedio. Un personaje para psiquiatras. Doña Manuelita y su marido no querían hablar de un robo que Rosas había sufrido y eso lo entristecía, porque advertía que obraran así por consejos de otra persona que no sabemos quién fue. Quiso irse de Southampton. Ayer por la tarde regresé cansado después de haber andado por esas inmediaciones del norte, sur y sudoeste de Londres. Estuve también en 3 estaciones de esa ciudad. Aunque he visto varias casas de campo, por ninguna aún me ha podido decidir, y por los caras o por esta o por la otra falta. Difícil es imaginar los pensamientos que en esos últimos años bullían en la mente de Rosa. Era hombre de un pasado complicado y lleno de remordimientos. No obstante, no parece arrepentido de nada. Su conciencia tenía principios que no eran los de otros hombres. Un día, el 8 de agosto de 1861, después de haberse escrito tranquilamente con su hija y su marido, Rosas tomó una decisión inesperada y sin ninguna razón conocida: romper o suspender las relaciones con ellos. Dijo a don Máximo: no puedo, no debo recibir explicaciones tuyas ni por escrito, ni de palabra, ni tampoco de Manuelita, ni de persona alguna, sea quien fuere. Y agregó: quedan por todo suspensas nuestras relaciones y nuestra correspondencia por escrito y de palabra, hasta que Dios quiera mejorar la situación y mis días. Te ruego, pues, como también a Manuelita, que no me escriban ni manden cosa alguna. Si lo hacen, perderán su tiempo las estampas o portes, pues que sin abrir las cartas o cajones o lo que fue, devolveré a ustedes todo lo que sea. Tampoco ruego a ustedes no vengan a verme, ni comisionen a persona alguna, con algún encargo hacia mí. Si por desgracia lo hacen, luego sin demora me iré. Esto ni un solo momento deben ustedes dudarlo. Así lo aseguro por lo más sagrado, para prevenir recíprocamente las amarguras funestas de esa hora y de esos meses y años que naturalmente deberán seguirme.
Los psiquiatras y psicoanalistas pueden sacar sus deducciones. Nosotros exponemos hechos, papeles que hablan solos. Pasados unos 2 años y el 26 de agosto de 1863, siempre en su tanto, Rosa resolvió escribir nuevamente a su hija y a don Máximo Terrero. Fundó su resolución en 10 considerandos que padecen de un documento oficial de sus buenos tiempos. Por todas esas y otras consideraciones le dijo a Terrero, ha creído necesario y conveniente escribirte la presente. No movían conveniencias económicas, no sentimientos de afecto. Para continuar con la chacra, el FAR necesitaba vender sus acciones y derechos. Pensaba que a Terrero podía convenirle quedarse con el FAR antes o después de su muerte. En el sexto considerando dice que podía acaso ser lo mejor que todos nos reuniéramos en este país en una cómoda casa de campo y pueblos donde sus padres y todas las personas de todas nuestras familias gozaran junto a las libertades que no pueden hoy tener lugar en Buenos Aires. Rosas, hablando de libertades, el que había suprimido durante su gobierno todas las libertades. En Inglaterra se daba cuenta de su valor y las aprovechaba para vivir. Seguía hablando de intereses, lo único que lo hacía volver a sus hijos las acciones y derechos que quería vender eran las que esperaba de la devolución de sus bienes confiscados. No sabemos si recordaría las incontables confiscaciones que había decretado a hombres que solo querían una constitución, un congreso y la organización del país. También pensaba con las relaciones de Máximo, de su padre y hermanos, entablar un buen negocio. En el octavo considerando aparece un pequeño toque de ternura. Quisiera ver a mis nietos entre los primeros y mejores labradores de este país y del argentino, y a su tiempo, y que supieran también lo que yo sé en el campo, en el trabajo y como estadista. Explicaba que si yo podía vender sus derechos sin hacerse de fondos, debía vender en remate lo que tengo en esta y en el FAN para retirarme a otro lugar solitario a vivir pobremente de lo que resulte de la venta. La situación económica de Rosas era de un hombre pobre. Su última esperanza estaba en la Argentina. Pedía a don Máximo Terrero que su padre, acompañado del señor don José María Rosas o de otra respetable persona, o sea solo, trate con la señora Estanislada o con sus hijos sobre lo que corresponde por los años que me ocupé en el servicio de los señores Sancholena, siendo ese arreglo lo que a ellos mejor convendría, puesto que luego, después de mi muerte, mi albacea el señor Lord Palmerston, o en su defecto una persona de la nobleza, les haría pagar muchísimo más de lo que ahora ellos con tu padre pudieran acordar. Los trabajos y los días. Nadie sabe en qué concepto los señores Sancholena tenían a Rosa. Nunca se ocuparon de él, ni le enviaron un peso. Lo que Rosas opinaba de don Nicolás no podía ser peor. Su juicio era el mismo para los demás miembros de esa gran familia. Su último intento de obtener de ellos una pequeña ayuda fracasó. La fantasía de nombrar a Lord Palmerston su albacea se fumó en el aire. Nunca consiguió una ayuda de los Sancholena. Solo doña Josefa Gómez, de la cual poco se sabe, las mujeres honestas no tienen historia, le enviaba cada tanto por intermedio de una casa comercial inglesa lo que podía reunir como dádivas de algunos amigos. Los bienes de Rosas en Inglaterra no pasaron de unas 516 acres. En los alrededores de sus tantos, las tierras se arrendaban desde 3 a 7 libras por acre. Rosas tenía bastante más, y ella se debía al intenso trabajo que había desarrollado. Es justo reproducir sus palabras. Esto es porque cuanto las recibí hace 10 meses eran en su mayor parte pantanos bañados, áridas, bosque de maleza y con muchísimos troncos de árboles que, habiendo sido secos o cortados hace muchos años, habían sido sacados, porque ni la leña daría el valor del trabajo, ni las tierras su renta, sin el gasto de 50 o más libras por acre. El landlord me permitió cortar como
1000 árboles, arrancar los troncos de ellos y los antiguos, todas las malezas, los bosques, arrancar cerco, poner caños por todas partes entre las tierras pesadas, por demasiado húmedas, y hacer todo lo demás que creyera conveniente para aliviarlas, limpiarlas de los troncos, de las malezas, de los bosques y abonarlas. Estaban en su mayor parte extremadamente sucias de maleza, como que los tenedores ni las limpiaban ni abonaban. Todo este trabajo y gasto está ya hecho en una gran parte. He sacado más de 2000 troncos, he puesto millas de caños, he limpiado y abonado una gran parte. Muy poco y muy malo era lo que había en estas tituladas FAR. Todo he tenido que comprarlo y que hacerlo, pero no tengo lo preciso por falta de fondos. Ahora sabemos en qué consistía la chacra de Rosas. También nos dice qué animales cuidaba y explotaba. Pero esto es que no tengo aún ovejas, 4 vacas lecheras, más 1000 gallinas, más que huevos, máquinas, graneros y otras muchas cosas que serían convenientes cuando tengo las tierras y soy obligado a pagar su correspondiente renta. Y por eso es también que no puedo entrar en compras y ventas cuanto el lugar dándose la mano con Rock Stonehouse es lo más aparente para esa clase de negocio. Lo que ahora tengo son 18 caballos, 3 bueyes, 60 lecheras, 20 vaquillonas, 34 cerdos, 12 carros, un gran tambo que he hecho con los pesebres y cuartos de luz para las vacas, caballos y chanchos. La cosecha que he tenido está ya emparvada, me da suficiente pasto y cat para mantener el ganado vacuno, caballar y cerdoso. Rosas podía decirse alquilando esa chacra por 7, 14 o 21 años. Él era administrador y mayordomo. Ese trabajo lo había envejecido. Mis manos y cara me hacen hoy aparecer como un nonagenario. Pero mis obras, hablo con quien no tiene por qué mirarme como alabandioso. Mi labor, mi trabajo, mi constancia en él, mi modo de trabajar agregado a lo que ya sabía y a lo que sigo aprendiendo cada día más y más, me hacen más capaz que el mejor joven. Yo mismo me asombro y me admiro inclinado ante Dios, rindiéndole mi cesar los más reverentes expresiones de mi reconocimiento. ¿Será esta creencia estúpida vanidad? ¿Será el sonso afecto del natural amor propio? Todo puede ser si así está dispuesto por alguna divina providencia. Mas no sería yo un buen hijo de Dios, ni dudase ser esos favores el premio que me acuerda y con que desmienta mis calumniadores. Habla de sus calumniadores, eran los diarios de Buenos Aires que comentaban el proceso que se le estaba haciendo y en el cual aparecían las muertes que había decretado. Cada tanto se acordaba de los tiempos en que él tenía todos los poderes, mezclaba propuestas para traer caballos del Uruguay y de Buenos Aires y huesos que, disueltos con vitrolio, servirían para abono, con comentarios sobre Urquiza, a quien atribuía errores políticos y la muerte o asesinato del general Peñalosa, el Chacho, facilitada por los impresos entrerrianos, cartas apócrifas y falsas, propuestas de paz, un pequeño mundo de imaginaciones de Rosas que la historia no puede documentar. Creía que algunos escritores, los hombres que se dicen de las luces y de los principios, que hablan en contra del general Rosas, lo hacían no porque sea eso conforme a sus conciencias, sino porque es miedo al gobierno brasilero. La historia todavía no sabe quiénes podían abrigar tanto miedo al Brasil. Rosas tenía la obsesión propia de muchos viejos, de irse de Southampton, donde todo lo apreciaban y nadie pudiese encontrarlo. Lo repite en otra carta a don Máximo Terrero del 20 de agosto de 1864. Allá donde el diablo perdió el poncho, donde el diablo tuvo amores, entre tanto seguía quemando documentos.
las quemazones que sigo. La historia ha perdido mucho. Fin.